Bueno, El techo amarillo relata la historia de los abusos sexuales que sucedieron en el aula de teatre de Lleida, perpetuados por dos exprofesores y exdirector. Y se relata la historia del proceso de todas las chicas que hemos hecho la denuncia, ¿vale? Y luego cómo nos hemos ido encontrando todo este tiempo. Es que nosotras hicimos la denuncia, ¿vale? Entonces, todo ha sido gracias a la investigación del diario Ara, realizada por Albert Llimós y Núria Juanico, ¿vale? Estos dos periodistas es como que hicieron una recopilación de todas las denunciantes, de cómo nos habíamos sentido, de cómo había sido todo este proceso. Y gracias a que Isabel Cochet leyó este artículo del diario Ara, es cuando ella sintió que quería contactar con nosotras y ofrecernos la posibilidad de hacer este documental. Entonces, cuando ella contactó con nosotras, pues claro, por un momento, primero al principio no estábamos como muy seguras porque nosotras habíamos hecho la denuncia y hablábamos en el artículo, pero no nos habían puesto cara aún. Entonces, el hecho este de exponernos en el documental, pues lo sentimos como una manera de que nos dieran voz, ¿no? Como de llegar a más gente. Y por eso creo que aceptamos lo del documental con Isabel, porque sabíamos que ella iba a tratar este tema de una manera sin morbo, sin ser sensacionalista, sino explicando cómo había sido nuestro caso. Es que, claro, llevamos como 4 años con todo el caso de la denuncia, con todo esto. Y entonces el hecho del documental, incluso hay como 2 denunciantes que al final es como que en último momento no se vieron con, no sé cómo decirlo, con el ánimo de salir incluso en el documental, porque claro, es como sobreexponerte. Nos hemos encontrado como que hemos sido revictimizadas con todo este proceso, no del documental en sí, pero sí que es verdad que cada vez que hablábamos del tema, cada vez que exponíamos nuestra imagen, era que nos encontrábamos con una respuesta complicada en nuestra ciudad. Y ahora es cuando empezamos a ver la parte positiva de todo esto, porque ha sido al salir este documental y tal y como han explicado la historia, hemos conseguido reacciones por parte del ayuntamiento, por ejemplo, que hasta ahora no nos habían hecho el caso que nos esperábamos. Y ahora, de hecho, se ha reabierto judicialmente porque en el documental salen testimonios que son más recientes. Que de hecho, nuestra idea de participar en el documental y todo esto era porque nuestra denuncia quedó como prescrita, porque nuestros casos eran como antiguos o hacía tiempo y consideraron que quedaba prescrito. Pero en el documental lo interesante es que se consiguieron testimonios más actuales. Y entonces esto ahora incluso se ha convertido en algo más trascendente porque se ha convertido como en una prueba judicial. Claro, en un inicio esto fue como una justicia poética. Fue como que ella nos daba voz en un caso que ya estaba prescrito, ¿vale? Pero ahora, actualmente, ha pasado de ser justicia poética a ser justicia real. Y aquí es donde creo que nos estamos dando cuenta de la magnitud del movimiento. Como un producto cultural sirve para de alguna manera trascender y hacer cambios reales, en nuestro caso.
todo esto lo estamos viviendo de una manera bien, en el sentido de que nosotras tenemos vidas normales, que al final, o sea, por eso era tan importante para nosotras que Isabel supiera dar una visión cero morbosa, cero sensacionalista. Queríamos que quedara claro este círculo que hemos conseguido hacer, porque realmente este ha sido como un proceso doloroso al inicio, pero que a medida que hemos ido avanzando nos hemos encontrado con el apoyo del grupo y ha sido como sanador. Es que en realidad es en vez de habernos como repercutido de una manera negativa, sí que es verdad, a ver, que ya te digo, nos hemos encontrado sobre todo con la revictimización, al inicio no ha sido nada fácil la respuesta que nos encontrábamos por parte de la aula, por parte del ayuntamiento, o sea, por parte de diferentes instituciones y por parte de la gente, ¿vale? Pero nosotras desde dentro el proceso lo hemos vivido de una manera muy bonita, bonita, como sanadora, como empoderada, como apoyándonos las unas a las otras y dándonos cuenta que realmente podíamos cambiar algo. La primera vez que la vi sentí mucha rabia, porque claro, yo aún no había visto allí, vi por primera vez imágenes del profesor, que yo hacía como muchos años que no lo veía. Así que la primera vez sí fue impactante para mí, porque allí sí que sentí un poco como la sensación esta de incomodidad muy grande. La segunda vez que la vi ya me sentí diferente, ya pude ver la parte bonita de la historia, de cómo había sido todo el proceso. Y la última vez que la vi era ya en una sala así íntima con los familiares, con chicas y chicos de los que salen en los testimonios recientes. Entonces ahí la sensación fue muy, creo que todas la compartimos igual, como muy de sentir este reconocimiento y este apoyo por parte de las personas que más nos quieren, y luego como ver cómo había podido servir nuestra acción para las chicas y chicos que estaban en ese momento con él aún y que estaban pasando por lo mismo que habíamos pasado nosotras. Y es ahí cuando nos dimos cuenta de que realmente era necesario que rompiéramos el silencio, que habláramos después de tantos años, que hiciéramos todo este movimiento de denuncia y de salir en el documental. Que ni que tú, es como salir de tu zona o sea, te expones, ¿no? Y es como romper este miedo para de alguna manera poder ayudar a otra gente. Es como esto ya siento, después de verlo ya más veces, que ya no es como nuestro, sino que ya es de toda la gente que pueda visionar esto, de toda la gente que estuviera allí. Es como si ya está trascendiendo y ya se está generando más como un movimiento. Como contenido, a mí me ha gustado mucho personalmente y yo creo que a la gente le gustará, porque creo que ha contado los hechos desde muchos puntos de vista. Si te das cuenta, de hecho, yo personalmente una de las cosas que encontré a faltar es que él hable. A mí me hubiera gustado, es lo único que encuentro a faltar de este documental, es que él hubiera dado su versión, que hubiera querido hablar. De hecho, yo creo que es algo que a la mayoría le puede impactar del documental. No quiero dar como muchos más detalles, pero yo, habiéndolo vivido incluso desde dentro, es uno de los puntos que encuentro que hubieran estado bien tener su punto de vista de toda esta historia, porque le hubiera dado aún más profundidad, pero todo y así está relatado de una manera
que yo creo que muchas mujeres y muchos hombres se pueden sentir identificados. Y luego que explica muy bien el abuso sexual desde el punto de vista de la seducción, del consentimiento. Esta línea, ¿no?, que alguna gente dice que es fina. Y yo creo que con el documental queda claro de que esta línea no es fina, que está claro cuando hay consentimiento y cuando no. Pues creo que el primer reto que se nos plantea es el hecho de dejar de normalizar ciertas conductas para que gente que quiera perpetuar actos como los de estos profesores no lo tengan tan fácil. Entonces, si cambiamos la mirada, sobre todo del entorno, creo que será más fácil actuar cuando nos encontramos delante de un caso de estos. Porque el hecho que hace muy difícil a una víctima pues hablar, denunciar o actuar es no sentir que el entorno la va como a acompañar en el proceso. Porque a nadie le gusta ser víctima. Esto tiene que quedar claro. De hecho, la mayoría de la gente, cuando nos pasan cosas así, pues tendemos a esconderlo, tendemos al silencio, pero ya no solo por miedo de una posible represalia del abusador, sino muchas veces lo hacemos por el entorno, por el qué dirán, por el cómo van a actuar, cómo van a reaccionar. Eso nos da como vergüenza o como pavor, ¿no? Y por eso es tan importante documentales como estos, que le dan como voz a otra manera de ver una víctima. Si cambiamos la historia y le damos un fondo más positivo, no sé si sería la palabra, pero el hecho de ver que somos mujeres normales con nuestras vidas corrientes, que hemos pasado por un hecho así, pero que esto no tiene por qué haberte generado un trauma, pero a la vez sientes esta necesidad de decir esto se tiene que denunciar, esto tiene que ser de algún modo juzgado, esto no es correcto. No sé si me explico, pero es cambiar un poco la visión, quitarle quizás esta parte de revictimización de la sociedad y del entorno. También el hecho de dejar, quizás el segundo reto sería el hecho de cambiar la visión de la culpa. Dejar de señalar a la víctima y cambiar el objetivo hacia el abusador, hacia cómo es el retrato psicológico de las personas que hacen este tipo de actos, que es también uno de los puntos fuertes del documental. No centrarse tanto en la historia de nosotras, qué nos ha pasado exactamente, sino ir a ver cómo era esta persona, ir a ver que esta persona era reconocida, lo hacía todo mediante la seducción, mediante un envoltorio bonito. Aquí no hay nada como se nos dice, ¿no? Normalmente se nos dice que la persona que te hará daño, pues como que será mala, ¿no? Como que verás muy claramente un monstruo. Y claro, ¿qué pasa cuando te encuentras en casos como este? No sabes cómo actuar porque estás educada así desde pequeña, ¿no? Estás educada en ser respetuosa, en ser condescendiente, y cuando te encuentras con personas como la que se retrata aquí, que es seductora, que es como que te está prometiendo cosas, tú sientes que tienes que hacer lo que él te dice. No sé, es el hecho de ir cambiando un poco lo que nos han explicado hasta ahora. Hasta ahora, toda la idea del amor romántico, de hecho, se basa en modelos de abuso de poder. Hay como alguien, ¿no?, superior, como este príncipe azul que te tiene que rescatar, ¿no? Es
creo que uno de los retos que tenemos como sociedad es ir cambiando el modo de ver de las relaciones, es decir, determinando dónde está el consentimiento de las relaciones sexuales, que un sí es sí y un no es no. Y también en el hecho de que si un adulto tiene a cargo adolescentes y niños y niñas, pues evidentemente ese alumnado va a tener hormonas o sea, va a tener deseos. No puedes tú aprovechar tu abuso de poder para hacer lo que él hizo. Pero esto el entorno en su momento no lo veía tan claro. Y por eso es tan importante hablarlo, porque aún no parece que esté la idea muy inculcada a nivel social. De hecho, a veces parece que tengamos incluso un retroceso. Por eso creo que es tan importante seguir hablando y seguir defendiendo estas causas, para que cuando te encuentres con algo así sientas que tienes un respaldo. Pero no solo un respaldo de tu entorno, tu familia, tus amigos, tu gente más cercana, sino también a nivel de sociedad, para que no sientas este miedo, esta culpa, uy, si lo voy a decir, si voy a hacer esto, ¿se va a ver bien? ¿Desde fuera va a ser bien recibido? Tenemos que poder quitarnos este peso de encima también, porque ya es suficientemente duro el proceso. El aceptarlo, el darte cuenta, que esto tampoco es fácil, claro, y a veces en un primer momento tú cuando eres joven pues igual no eres muy consciente de lo que te ha pasado. Esto también se tiene que entender, por eso es tan importante el hecho de que no prescriba, porque tú quizás necesitas hacerte un poco mayor para darte cuenta también de lo que ha pasado, de lo que has vivido y que se tiene que denunciar. Sí, de hecho lo fundamental, lo que decimos todas, es que sin el grupo no hubiéramos podido hacer ni la mitad. Bueno, de hecho seguramente ni la denuncia, porque todo han sido pasos como poco a poco que hemos hecho apoyándonos entre todas. Y donde no llegaba una, llegaba la otra. Y cuando una no podía, pues la otra podía un poquito, y así, poco a poco, ha sido como hemos podido ir haciendo todos los pasos. Y que los pasos tampoco han sido así como de repente. El documental, de hecho, ha llegado como al final de un proceso ya, porque nosotras hicimos el paso de... o sea, al inicio, Dones a Escena, que es como un grupo de mujeres del arte del teatro, ¿vale?, de la ciudad, cuando salió este tema, fueron ellas, de hecho, las primeras que nos empoderaron a decir, ostras, pues esto se tiene que hacer algo, este tema es grave. Y es cuando ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no?, de que igual sí que se tenía que hacer algo. Entonces, mediante eso, una de las compañeras hizo la carta, que es de hecho la que da nombre al título del documental. El Sostre Groc viene de la carta de Chris, ¿vale? Gracias a su carta, donde delataba pues lo que a ella le había sucedido, es cuando se sensibilizaron desde el ayuntamiento y entidades que nos ayudaron, y allí es donde empezó un poco todo, de decir, pues vamos a denunciar esto. Y allí es donde pasamos a ser denunciantes. Pero todo esto, todo este inicio, realmente nosotras aún no nos atrevíamos ni a dar la cara, ni a dar como que el que dice los nombres. Era todo ayudadas por este colectivo, por Dones a Escena. Sin ellas no hubiera sido posible el hecho de denunciar. Y luego, al hacer la denuncia y tuvimos ya la ayuda de Albert Guimós y Nuria Juanico, que fueron los que hicieron el artículo del diario Ara, y este artículo es ya el primer momento donde todo esto trascendió, donde todo esto empezó a coger esta magnitud más pública, y es cuando nos empezaron a escuchar un poco, cuando empezaron a ver las primeras reacciones reales por parte de la aula, pero todo y así se quedó muy corto.
muy corto lo que hicieron en ese momento ellos. Entonces fue cuando Isabel Cochet nos propuso de hacer el documental. Y ahí, claro, a nosotras se nos planteó la duda de decir, ostras, hasta ahora no hemos dado nuestras caras. Y ya nos hacía como respeto, de decir, ya es como un paso muy, muy grande en todo este proceso, porque de no querer casi ni decir nuestro nombre a hacer la denuncia, que ya nos costó, pero al sentir este respaldo por Dones Escena nos atrevimos a dar la cara y hacer algo como la magnitud que está cogiendo el documental. Pues bueno, todo esto lo hemos podido hacer gracias a apoyarnos mucho entre nosotras y ha sido como muy sanador, sí, porque hemos ido aprendiendo también de todo este proceso a darnos pues, cuenta de realmente todo lo que nos había pasado, cuenta de la magnitud que tenía y después de que realmente había una gente a la que hacía falta ayudar. Pero bueno, yo creo que lo que quiero que quede claro es esto, el hecho de que todo esto ha sido gracias a tenernos con ellas, con todas las chicas, a tener a Dones Escena con nosotras, al gran altavoz que nos ha dado Isabel Cochet y a los periodistas. Es que sin el trabajo de investigación que hicieron Albert y Nuria, tampoco nada de esto sería posible, porque de hecho todo el guión y todo es también gracias a su trabajo.